La capital ucraniana se prepara para abatir un convoy militar ruso que avanza dispuesto a sepultarle en escombros, mientras cohetes y misiles siguen exterminando todo por aire y tierra. El discurso de la Unión llega en un momento crítico de la historia, en voz de un presidente que sufre la más severa crisis de aceptación y confiabilidad de su mandato. Nuevos procedimientos federales amenazan a millones de estadounidenses con perder sus coberturas médicas, dejándolos desprotegidos ante la pandemia y las más latentes enfermedades. Así comienza su noticiero, Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les saluda Abel Álvarez, bienvenidos al noticiero Estrella TV. Vamos a comenzar con esto porque la alarma que desató un presunto atacante armado en un sitio nuclear, esto en el estado de Washington. El incidente comenzó como a las 10:30 de la mañana y obligó a cerrar la reserva nuclear Hartford. Más tarde la policía informó que no habían víctimas en el edificio o evidencias de disparos, pero que halló un arma en un auto. Advierten de un aumento de la violencia en los ataques rusos que están decididos a apoderarse de la capital de Ucrania. Y los residentes ya se están preparando para lo que podría ser el asalto final. María Teresa Saravia tiene lo último sobre este conflicto que tiene al mundo expectante. Váyanse de sus casas, fue el amenazante consejo de Rusia para los residentes de Kiev, la capital de Ucrania, hoy, cuando el horror de la guerra cumple su 6º día y los invasores lanzaron implacables bombardeos en zonas civiles de Yarkov, la segunda ciudad más importante del país. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció el ataque ante el Parlamento Europeo y acusó a Rusia de una campaña terrorista contra su país. Після крилатої ракети, якою ударили по Харкову з Білгорода. Ракети, яка поцілила у площу Свободи. Обличчя нашого Харкова. Це терор проти міста. Це терор проти Харкова. Терор проти України. На площі не було військової цілі. El miedo crece cada vez más en Kiev, donde hoy también una bomba dañó una torre de televisión y dejó 5 muertos y 5 heridos, mientras que un convoy del ejército ruso de 40 millas de largo, con vehículos blindados, tanques y piezas de artillería, avanza hacia esa ciudad que representa un punto clave para su objetivo. En Yarkov, un misil lanzado a un área residencial destruyó un hospital y dejó varios muertos y lesionados. De acuerdo a la agencia Nexta, y más de 70 soldados ucranianos fueron abatidos cuando la artillería rusa alcanzó una base militar en una población entre esa ciudad y la capital. A medida que se acerca el enemigo, la situación se vuelve más peligrosa, advirtió el alcalde de Kiev, quien dijo que se está reforzando la defensa de la ciudad con fortificaciones y puestos de control en las entradas y que los combatientes de la Unidad de Defensa Territorial luchan heroicamente por su tierra. En tanto, la crisis de refugiados empeora. Hasta el momento, el número de ucranianos que salieron de su país por el conflicto se acerca a los 700,000. Polonia ha recibido a más de la mitad de ellos y el resto se han repartido entre Hungría, Moldavia, Eslovaquia y Rumania. María Teresa Saravia, Noticiero Estrella TV. Por cierto, las compañías de tarjetas de crédito Visa y Mastercard anunciaron que han dejado fuera de sus servicios los bancos rusos. Las empresas informaron que han bloqueado de su red a varias instituciones financieras afiliadas al Kremlin. Esto en cumplimiento de las sanciones que se le han impuesto al gobierno de Vladimir Putin. Y el Congreso de Estados Unidos tuvo lugar una audiencia para revisar la política de exportación de armas. La reunión respondió a la presión que se ha ejercido sobre la administración Biden y sus aliados para que suministren armas antitanques y antiaéreas a Ucrania, que enfrenta una dura batalla tratando de repeler los ataques rusos. Los ucranianos que soliciten refugio en México serán recibidos con los brazos abiertos, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno no va a imponer sanciones contra Rusia. Víctor Blázquez está en la capital azteca con reacciones. México se prepara para dar asilo a ucranianos y rusos. Ante el conflicto bélico que viven estas dos naciones europeas, México dará refugio a ciudadanos que así lo requieran, refiriendo la vocación humanista del país. Así lo dio a conocer el titular del Instituto Nacional de Migración. Darles refugio permanente o darles refugio para que estén
tranquilos y puedan estar en este maravilloso país que es la casa de todos ustedes. Y desde la Organización de las Naciones Unidas, México también cerró filas, haciendo un llamado en favor de Ucrania, un país que agoniza frente a los bombardeos rusos. Ucrania requiere hoy de la solidaridad económica internacional para atender las crecientes necesidades de apoyo humanitario. Y ante la exigencia de imponer mano dura en contra de Rusia, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México no impondrá castigos para mantener buenas relaciones con todos los gobiernos. Nosotros no vamos a tomar ninguna represalia de tipo económico porque queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo. Mientras, en las principales ciudades de México, como Monterrey, Guadalajara y la capital del país, la paciencia de los ucranianos frente a la masacre que están viviendo sus familiares y amigos se está agotando. Queremos que sepan que estamos muy enojados, que chance es nuestra última manifestación pacífica. Ahora, como nunca, estamos pidiendo apoyo. Se espera que en las próximas horas cientos de ucranianos tomen nuevamente las calles de México en solidaridad y para pedir que la paz llegue urgente a Ucrania. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticiero Estrella TV. Y la intensificación de la guerra provocó hoy que se disparara el precio del petróleo y puso nerviosos a los inversionistas. En los mercados las acciones se desplomaron, pero el mayor impacto se sintió en el combustible. En Estados Unidos el precio del barril llegó a $101.87 y el crudo internacional alcanzó los $104.44. Una guatemalteca embarazada logró salir de Ucrania gracias a la ayuda de su gobierno, pero todavía faltan muchos a los que se busca poner a salvo. José Flores se encuentra en el país centroamericano con el reporte. De María Los Ángeles Rustrián, Las autoridades guatemaltecas lograron sacar vía terrestre a Polonia a la guatemalteca María de Los Ángeles Rustrián, quien pidió apoyo para salir de Ucrania tras la invasión de Rusia, ya que está embarazada y necesitaba ayuda. Es el caso de María Los Ángeles Rustrián, una mujer que estaba embarazada a la cual tuvimos que apoyar en bus para poder llegar a Polonia y luego posteriormente llegar hasta Italia. Las autoridades de la Cancillería intentan contactar a decenas de guatemaltecos que están atrapados en Ucrania para trasladarlos a la frontera con Polonia y así puedan abandonar ese país. Ya sea por sus propios medios, por su seguridad o eventualmente con este apoyo tan pequeño ofrecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores puedan estar sanos. Victoria, quien tiene nacionalidad ucraniana y guatemalteca, teme por la seguridad de sus parientes que se encuentran en medio de la guerra. Mi tía, por ejemplo, sí salieron de Kiev, que es la capital, salieron sin nada. Victoria relató que su hermano y su padre están en el campo de batalla, ya que consideran injusta la invasión de Rusia a Ucrania. Mire, mi hermano está ahí ahorita, mi papá también. Hablamos cuando podemos, porque pues ahorita estamos llevando ellos ahí, ¿verdad? Tratan de proteger el poblado, básicamente. Porque se mantenga la integridad física de esa nación y porque no haya otra potencia, ninguna, que se atreva a tratar de acallar las voces de un pueblo que tiene el derecho de vivir en libertad. Autoridades que velan por los derechos humanos consideran que el gobierno no ha realizado un mayor esfuerzo para sacar con seguridad a los guatemaltecos que aún se encuentran en Ucrania. En Guatemala, José Flores, Noticiero Estrella TV. Ahora vamos a un corte. El país se alista para escuchar el informe del Estado de la Nación que hará el presidente Joe Biden. Millones de personas podrían quedar desprotegidas. Pronto perderían una vital cobertura de salud. Rinden tributo a los 3 menores que murieron a manos de su propio padre en California. Todo al regresar. Volvemos al aire con esto. El presidente Joe Biden pronunciará esta noche el informe sobre el estado de la Unión. Hoy se espera que en su discurso hable sobre la invasión rusa a Ucrania, la lucha contra la inflación y otros importantes temas. Vamos a Washington con Armando Guzmán, que tiene los detalles. Las barricadas y la cerca de metal están de regreso en el Capitolio para el informe sobre el estado de la Unión del presidente Biden esta noche. Considering recent events at home and abroad, this address is as important as ever.
No es que haya amenazas, pero después de la insurrección del año pasado y las recientes protestas de los camioneros, sería necio no hacerlo. America is on the move again. El año pasado, en su discurso aquí, el presidente detalló sus planes de infraestructura y programas sociales, pero el Congreso no hizo nada, y así hoy renovará su llamado para enderezar a la economía y combatir la inflación. Lowering costs for child care, lowering costs for elder care, lowering costs for prescription drugs, those are not done yet. Pero hay mucho que Biden no puede cambiar. Tome los aguacates mexicanos, por ejemplo. El salario mínimo se duplicó en México en los pasados 3 años, y a eso súmele la inflación mexicana y de Estados Unidos. Los precios de fertilizantes se duplicaron y hasta se triplicaron. Algo más, es invierno. Las frutas tienen que venir desde Sudamérica. Y la gente se queja mucho, pero no ha dejado de comprar. Y ya que estamos hablando de agricultura, no espere usted mucho sobre inmigración, ni siquiera sobre visas para los trabajadores del campo. Habrá nuevas ideas sobre cómo combatir la pandemia mientras el país sale poco a poco de ella. Pero el centro del discurso será sobre la invasión a Ucrania. Y más que sobre la guerra, sobre la coalición que impuso sanciones económicas a Rusia sin precedentes y que hizo que en esta conferencia de países europeos hoy todos los embajadores se salieran cuando el ministro de Exteriores ruso comenzó a pronunciar su discurso. Cantar victoria ahí es muy prematuro. El gobierno ruso anunció hoy que seguirá con su invasión hasta que todas sus metas se cumplan. Kim Reynolds, la gobernadora de Iowa, pronunciará la respuesta republicana al discurso del presidente y no se espera que será amigable. Si usted recuerda, este discurso sobre el Estado de la Unión el año pasado se pospuso hasta el final de abril. Y en esa ocasión no todos los miembros del Congreso estuvieron presentes. Esta vez todos están invitados y el uso de mascarillas en realidad es opcional. Lo que sí necesitarán todos antes de entrar a la sala del Capitolio es tener una prueba negativa PCR anti-COVID. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV. Bueno, y precisamente para que nos hable sobre la historia de esta centenaria tradición anual, vamos con Anthony Belchi desde Miami. Todo listo para que Joe Biden pronuncie su primer discurso del Estado de la Unión como presidente de Estados Unidos. Es una tradición que fue establecida por George Washington en 1790 y hoy en día sigue vigente por mandato constitucional. El presidente ocasionalmente tiene que dar un informe del Estado de la Unión, o sea, de la Unión Americana, de los Estados Unidos, al Congreso y establecer también en ese discurso los lineamientos principales de su línea de gobierno. La ley no exige que el presidente tenga que hacer el discurso de forma presencial. Puede presentar un reporte anual por escrito, una fórmula que se utilizó durante más de 100 años en el país. Tampoco hay límite de tiempo ni la fecha en la que debe darse, aunque suele ser al principio de año. Tiene que darlo una vez al año. Él va al Congreso, al recinto de la Cámara de Representantes, después de que es invitado por el speaker, por la presidenta de la Cámara, en este caso la señora Pelosi. Carlos Díaz Rosillo formó parte del equipo que elaboró los discursos del Estado de la Unión del expresidente Donald Trump. Confiesa que el texto se prepara minuciosamente entre varios departamentos durante más de 2 meses. Pasa por muchísimas evaluaciones, lo lee muchísima gente y se están cambiando detalles hasta horas antes de que se dé el discurso. El dato curioso que esta noche estarán todos los miembros del gabinete, salvo uno que permanecerá en un lugar secreto. En caso, Dios no lo quiera, por supuesto, que ocurra alguna tragedia, alguna desgracia, sobreviva un miembro de gabinete para poder continuar el gobierno. Hay máxima expectación por este discurso y muy probablemente rompa récords de audiencia en televisión. Por alguna razón se le conoce como el Super Bowl de la política. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticiero Estrella TV. Bueno, y la primera elección primaria de medio término hoy en Texas pondrá a prueba la fuerza de los republicanos. Las nuevas y estrictas leyes de sufragio y la reestructuración distrital impulsadas por ese partido tienen como blanco el voto por correo, el que ha sido señalado por Donald Trump como un medio significativo de fraude. Vamos ahora a otro corte. Crece la angustia en millones de familias. En solo semanas podrían perder su plan de salud. La protección de una vacuna contra el COVID-19 para los niños dura muy poco tiempo. Tenemos todos los detalles.
Atención con esto, porque hoy se reveló que la protección de la vacuna Pfizer en niños de 5 a 11 años se desvanece drástica y rápidamente ante el Ómicron. Según un nuevo estudio, la defensa de la inmunización contra un contagio baja de 68% a 12% y de 100% a 48% contra la hospitalización. Esto apenas un mes después de que se completa el esquema de vacunación. Cerca de 140 millones de estadounidenses se han infectado con el coronavirus desde que inició la pandemia. Ese cálculo de casos contabilizados es hasta finales de enero pasado. Informaron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y citaron que el total de la población con anticuerpos contra el COVID-19 es de 43.3%. Y millones de personas inscritas en Medicaid corren el riesgo de quedarse sin cobertura, lo que podría traer grandes consecuencias a la salud, principalmente para los grupos más vulnerables. Wendy Castillo está con nosotros y nos explica más. Wendy, buenas tardes. Hola Abel, muy buenas tardes. Esto es porque la disposición que se aprobó en marzo de 2020 por la emergencia del coronavirus está a punto de finalizar, lo que dejaría en el limbo a unas 15 millones de personas. Cuando se dé por terminada la actual pandemia del coronavirus, muchos también podrían perder su seguro médico llamado Medicaid. Sabemos nosotros que como latinos tenemos mucho menor acceso justamente a lo que son servicios preventivos y también incluye a lo que son servicios médicos por medio de un seguro de salud. El problema es complicado porque algunas personas de bajos ingresos pueden perder la cobertura simplemente por no saber que deben proporcionar una verificación de ingresos. Además, las largas esperas telefónicas de más de 2 horas podrían decepcionar a muchos ante la demanda y el poco personal para procesar las solicitudes. De acuerdo a Urban Institute, en la cuerda floja estarían alrededor de 15 millones de personas, de las cuales 6 millones serían niños que se beneficiaron cuando Medicaid fue ampliado con la entrada en vigencia de la Ley Familias Primero, en respuesta al COVID-19 en marzo de 2020, aunque es probable que muchos sean elegibles para otras formas de cobertura subsidiada. Sabemos que en este momento hay muchas clínicas, y especialmente las federalmente calificadas, que estamos ahí como una red de seguridad para nuestra comunidad. En enero, la administración Biden extendió por 90 días el Medicaid. Eso significa que sin otra prórroga, el amplio alivio terminará a mediados de abril. Los centros de servicios de Medicare y Medicaid informaron que entre febrero de 2020 y mayo de 2021, las inscripciones de Medicaid se incrementaron más del 17%. Eso es 11 millones de personas, lo que se considera como el mayor aumento en un periodo de 18 meses desde que comenzó el programa. En 2020, el gasto federal en esta iniciativa fue de más de $671 mil millones debido al crecimiento en la inscripción. Ante el nuevo panorama que se avecina, funcionarios estatales están pidiendo que los legisladores federales otorguen más dinero que les permita actuar y evitar que millones de familias de escasos recursos se queden sin un servicio médico de calidad, que es muy importante en estos tiempos. Abel. Gracias, Wendy, por esta valiosa información. Por cierto, sigue aumentando la pobreza entre los niños luego que las familias dejaran de recibir el cheque del crédito tributario. Solo en enero, 12.600.000 pequeños cayeron en la pobreza, comparados con los 8.900.000 de diciembre. De julio a diciembre de 2021, se enviaron $300 por cada niño de 5 años y $250 para menores de 5 a 17 años. En California, esta mañana fue colocado un ramo de flores afuera de una iglesia en Sacramento, donde un hombre mató a sus 3 hijos. El sujeto, que también hirió a otra persona antes de quitarse la vida de un disparo, tenía una orden de restricción en su contra y debía visitar a sus hijos bajo supervisión. Esto lo informaron las autoridades. Oiga, y si usted está alimentando a su bebé con leche de fórmula Similac, ponga atención. La compañía Abbott Nutrition ya había retirado lotes de Similac, Alimentum y Alcare, ordenado el 17 de febrero, y hoy anunció el retiro de otro lote de Similac PM6040 ante reportes de enfermedades infantiles. Y ahora seguimos, pero con la última pausa. Una tierna ardillita encontró en un generoso hombre a su mejor amigo. Aquí le contamos lo que pasa entre ellos.
En el minuto final de nuestro noticiero, un hombre ha forjado una singular amistad con una ardillita a la que busca todos los días para ofrecerle su comida favorita. Vamos a verlo. It's Squishy. My sweet baby's back. Ya lo escucharon, cuando la persona llega a un agujero en la calle, llama a la que bautizó como Squishy. El animalito se asoma, ve las nueces y sale de inmediato a comérselas de la mano de su amigo sin ningún temor. Pero tenga cuidado usted y sus hijos si hace lo mismo, porque sobre todas las cosas es muy peligroso. Y recuerde que Estrella TV le trae hoy una cobertura especial del Estado de la Unión del presidente Biden en nuestra plataforma digital Estrella News a las 9 de la noche, hora del este, 8 centro y 6 de la tarde Pacífico. Así que no se lo pierda, sintonícenos para que esté al tanto de lo que el presidente Joe Biden dirá el día de hoy. Soy Abel Álvarez, nos vemos mañana con más noticias.